Una vez más podemos estar acá reunidos gracias al Señor, gracias a su misericordia, un día más para poder alabarle, conocerle, poder contemplar su majestad. Y me gustaría, antes de ir a las Escrituras y tener este tiempo de estudio, de enseñanza bíblica, roguemos al Señor, roguemos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé sabiduría, discernimiento, para poder, no solamente, como siempre oramos, entender, sino que también podamos poner en práctica lo que vamos a aprender de parte de Él. Así que acompáñame a orar, por favor. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por tu amor, gracias por tu misericordia, que hoy, Señor, se ha renovado y podemos percibir claramente para con nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos animes, que despiertes nuestros corazones, Señor, ante tu voz, que nos permitas entender y practicar y vivir tu palabra, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, y que podamos, Señor, entender el rol que nos has dado como hijos tuyos, Señor, al ir y hacer discípulos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. A lo largo de estos domingos hemos estado con una serie que hemos titulado El ser y hacer discípulos. Y hemos estado viendo la importancia de cómo en las Escrituras Jesucristo no solamente llamó a 12 para que sean sus discípulos, sino que hoy, en la actualidad, a toda persona que se encuentra alejada de Él, la llama para que sea su discípulo. No solamente un oidor, un seguidor, sino que la llama para que sea su discípulo. Y hemos estado viendo a lo largo de estos domingos la importancia de que esos discípulos que hemos puesto nuestra fe en el Señor y que hemos creído verdaderamente en sus enseñanzas, aprendamos a ser obedientes ante esas enseñanzas y aprendamos a dejar que Él moldee nuestro carácter. Pero en este mes ya estamos viendo la parte no solamente de ser mejores discípulos, sino cómo Dios nos llama a que podamos hacer discípulos. Es decir, tomando el ejemplo de Jesucristo, nosotros entendamos el llamado y nuestro rol dentro de la misión de Dios. El plan redentor de Dios para con aquellos que están alejados de Él en cuanto al ir y llevar su palabra, pero también en cuanto al capacitar, entrenar, mentorear a personas que necesitamos un consejo de parte de Él y necesitamos personas que nos instruyan. Y la semana pasada veíamos la importancia de reconocer que todos tenemos un ministerio. Todos tenemos un ministerio. El ministerio de la reconciliación, la gran tarea de poder reconciliar al mundo perdido con Dios. Y en esa tarea no solamente tenemos que aprendernos unos cuantos versículos bíblicos, o por ahí entregar un tratado, o regalar una Biblia, o invitar a alguien a la iglesia. Tenemos que comprometernos con el crecimiento de otros, la importancia de poder dar nuestra vida para poder no solamente inspirar, sino influenciar correctamente a otros para que puedan ser más semejantes a Cristo. No a nosotros, más semejantes a Cristo. Y el día de hoy me gustaría ahondar un poco más en ese rol, en el rol de cómo todos estamos llamados a ser discípulos. Tal vez usted dice, pero yo es la primera vez que llego a esta iglesia y ya me van a hablar de cómo discipular, mentorear, o tal vez usted dice, pero yo no tengo discípulos, la verdad es que no estoy preparado. Déjeme decirle algo. Nosotros, todos nosotros, tenemos personas a nuestro alrededor a quienes influenciamos diariamente. Sobre todo aquellos que somos padres, tenemos hijos. Los que son hermanos mayores tienen hermanos menores. Los que están tal vez en la universidad y usted dice, pero yo no tengo ni hermanos. Y la verdad es que no sé a quién influenciar. Está en la universidad, tal vez tiene compañeros de clase. Tal vez usted es líder de un grupo del colegio, de la clase, en el trabajo, tiene algún rol de liderazgo. El mensaje de hoy creo que es para todos nosotros. No es solamente y exclusivamente para aquellos que tienen discípulos en la iglesia o son pastores o líderes en ministerio, sino que creo yo que nos va a ayudar a todos como hijos, como padres, como hermanos, como servidores en cualquier ámbito en el que estemos, como estudiantes. Así que préstele mucha atención. Acompáñame a Marcos capítulo 10, por favor. Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. Este va a ser el pasaje central de la enseñanza de hoy, por favor. Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. Lo voy a leer en versión Nueva Traducción Viviente y quiero que preste atención a su Biblia porque no hay diapositivas. Así que preste atención a su Biblia, abra su Biblia o préndala en el celular, como decía alguien por allí. Pero eso sí, ponga en silencio las notificaciones para que no se distraiga.
Marcos 10, 42 al 45, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué dice Jesús estas palabras? El contexto en Marcos 10 es que habían dos discípulos hermanos, Santiago y Juan, que le piden un favor a Jesús. Jesús, haznos el favor, porque cuando tú estés en tu trono, nosotros queremos estar allí al lado tuyo, en esos puestos de honor, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Queremos ser los primeros ahí al lado de tu brazo derecho y el izquierdo también. Los dos brazos queremos, Jesús. A nadie más, a nosotros dos. Somos los más chéveres de todo el grupo de los discípulos, así que ese lugar yo creo que es el adecuado para nosotros. Y cuando Jesús escucha esto, les dice: no saben lo que están pidiendo. Ustedes no saben lo que están pidiendo porque no son capaces de pasar por todo el sufrimiento que yo voy a pasar, hablando del martirio que habría de venir para Jesús y del camino hacia la cruz. Y ellos dijeron: no, ¿cómo vas a decir eso? Nosotros sí podemos. Estamos dispuestos a sufrir contigo. Y Jesús dice: bueno, es verdad. Ustedes sí van a sufrir de manera similar a la que yo voy a sufrir. Y una cosa sí les tengo que decir, que esos puestos de honor ya están escogidos, así que ustedes no pueden hacer nada ahora. Y en medio de eso, los otros discípulos se enteran, escuchan lo que estaba pasando y se enojan con Jacobo y Juan. Dice: ¿cómo puede ser posible que esta gente esté buscando esos lugares de honor, allí hablando en secreto con Jesús y pidiéndole ese tipo de favores? Y se enojan muchísimo. Y en medio de esa tensión, de ese enojo, de ese conflicto que estaba habiendo en los discípulos, porque habían dos que querían ocupar esos lugares de honor, en medio de esa tensión, Jesús habla con esas palabras que acabamos de leer y hace un contraste. Y voy a volver a leer nuevamente. Dice que Jesús los reunió a todos, los reunió y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Es decir, hace un contraste entre el liderazgo autoritario que tienen los gobernantes de este mundo versus el liderazgo de servicio que debe haber entre los discípulos de Jesús, entre su pueblo. Y voy a comenzar hablando un poco de qué es ese liderazgo autoritario que habla Jesucristo y que resalta, que dice que hay gobernantes en este mundo que tratan al pueblo con prepotencia y funcionarios que hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Si se dan cuenta acá, primero lo que resalta de estos gobernantes de este mundo es la relación que tienen con las personas. Resalta cómo estas personas tratan a su pueblo con prepotencia. ¿Usted sabe lo que es ser prepotente? Porque a veces pensamos: esa persona es prepotente, porque notamos un poco de orgullo o porque notamos un poco de... Decimos: es que es de carácter muy fuerte, es prepotente esa persona. Bueno, yo investigaba un poco y la persona prepotente es una persona que se considera más importante que los demás y que abusa de ese poder. Es una persona que se considera más importante que los demás y abusa del poder para beneficio propio. Esa es una persona prepotente. Y la verdad es que el liderazgo que nosotros encontramos hoy en día, mayormente vemos ese tipo de actitud. Un liderazgo que está basado en la autoridad que ejerce esa persona sobre otra, donde la persona que tiene el liderazgo se considera a sí mismo más importante y por eso los demás están en la obligación de servirle. Ese es el liderazgo que encontramos hoy en día, no solamente en los gobernantes, porque en todos lados vamos a encontrar personas que van a usar la autoridad que Dios mismo les pudo haber dado, las personas le pudieron haber dado, para beneficiarse abusando de ese poder en beneficio propio.
¿A dónde podemos encontrar personas que tienen este liderazgo autoritario? Sí, es verdad, yo sé que lo primero que se nos viene a la mente son los presidentes, los políticos. Y nos podemos aquí poner a hablar horas de la cantidad de políticos, gobernantes y de las autoridades que hemos visto cómo se benefician a sí mismos y no están pensando realmente en las demás personas. Y se creen más importantes que los otros. Pero la verdad es que no solamente son los políticos. Usted tal vez, no sé si en el ámbito educativo se habrá encontrado con algún rector, con alguna autoridad, un profesor incluso, que tal vez en su ímpetu de imponer la autoridad y ese liderazgo autoritario, ¿qué quiere que hagan sus alumnos? Que se sometan a lo que está diciendo aunque esté en el error. No sé cuándo nos tocó escuchar a algún maestro, profesor, que estaba equivocado, pero decía, yo soy aquí el profesor y la verdad es que tu opinión vale muy poco acá y tienes que hacer las cosas como yo digo. A mí en la universidad me tocó enfrentar profesores que, aunque hacían muy bien un ejercicio, cero. ¿Por qué? Porque no lo hice de la forma como él enseñó o como él quiere. ¿Cuántos no nos hemos encontrado con personas así? O que cuando te acercabas y le decías profesor, decías, yo no soy profesor. Yo soy máster o soy doctor, así que corrige tus palabras, por favor. O sea, no te pongas de igual a igual. ¿Me explico? Yo soy máster o doctor y tengo autoridad sobre ti, así que vámonos respetando. Así que esto no se trata solo de políticos, gobernantes, también lo encontramos en la misma universidad, academia. ¿Y dónde más podemos encontrar esto? Salimos a la calle y encontramos tal vez policías, vigilantes. ¿Cuántos nos ha tocado también? Ayer recordaba un poco con alguien y le decía, ¿sabes que alguna vez cuando iba en la carretera alguien me paró y me dijo, mira, lo que pasa, te paro? ¿Sabes por qué te paro? Le digo, no tengo idea, porque aquí todos vamos bien, el carro está bien. Y me dijo, no, es que no llevaban cinturón de seguridad. Le digo, ¿cómo que no llevaban cinturón de seguridad? Todos aquí llevamos cinturón de seguridad. No, es que recién se lo pusieron. Y yo le digo, mira, aquí somos 5 en el carro y los 5 le podemos dar testimonio de que llevaban cinturón. No, es que no llevaban. Y en un momento de tensión me hizo saber que su palabra valía más que la de los 5 que íbamos en el carro y que por eso tenía la potestad de citarme. Y entonces ya quería salir ese viejo hombre, ese antiguo, a querer decirle, o sea, usted está tan equivocado y querer refutarle y todo, y aunque casi me excedo, la verdad es que Dios guardó un poco mi corazón, recordé que era cristiano y le dije, Señor, usted está equivocado, y trataba ahí de lidiar. Pero ¿cuánto nos enfrentamos a situaciones así, no? Es un ejemplo de tantos en otros países, y aquí lo hemos visto también, como a veces los policías han tratado mal a las personas, cuestionándolas y solo mirando su raza, mirando el color de piel y mirando tal vez hasta su religión, y los han maltratado al punto de matarlos sin siquiera ser culpables, sin siquiera haber pasado un proceso. Y hay abuso de autoridad, abuso de poder. Allí estamos viendo entonces un liderazgo autoritario. Aquella persona que usa su rol de autoridad, su puesto de autoridad para que las otras personas valgan menos y las otras personas hagan lo que esas personas quieren que se haga. Eso es un liderazgo autoritario. Y no solamente lo vemos en los políticos, no solamente lo vemos en la educación, en la seguridad, en lo laboral, lo vemos muchísimo. ¿Cuántos no hemos enfrentado, tenido o conocido personas, jefes, que al igual que tú son empleados de una empresa, pero por el rol de autoridad que se les ha dado, se creen con la capacidad de alzarnos la voz y de poder tratarnos como si nosotros fuéramos, como dicen por ahí, peor que hijos? Y hemos recibido muchas veces agravios, insultos, menosprecio por personas que se sienten en un rol y puesto de autoridad y ejercen un liderazgo autoritario muy alejado de lo que el Señor ha dejado en su palabra. Entonces esto no es solo de gobernantes. Me explico, lo que Jesús estaba diciendo es, notamos mucho en los gobernantes, en los presidentes, en la gente que lidera ese liderazgo autoritario, pero en realidad en nuestro diario vivir, en nuestro sistema, nos encontramos rodeados de líderes que ejercen su liderazgo autoritario, nocivo, prepotente, que no honra al Señor. Pero ¿sabes dónde más también lo encontramos? Aunque no quisiéramos verlo, pero lo encontramos. Lo encontramos también en las iglesias. Lo encontramos en las iglesias cuando hay pastores que ejercen una autoridad nociva diciéndote lo que tienes y no tienes que hacer,
basados en su propia percepción, experiencia, y no en lo que dice la palabra del Señor. Y no solo los pastores, líderes, discipuladores y mentores también caen en esto. Y es lamentable decirlo porque estamos en la iglesia, deberíamos alegrarnos y contentarnos y tirarnos flores todos de que estamos en la iglesia y que somos santos, pero la verdad es que nos hemos equivocado, como dice un libro, nos hemos equivocado muchas veces en ejercer ese rol de liderazgo, de mentoría, de discipuladores con otros, porque hemos estado imitando ese liderazgo autoritario que vemos de otras personas que han sido nuestros líderes y no hemos estado yendo a la palabra del Señor para entender cuál es el verdadero liderazgo que el Señor quiere enseñarnos. Y otro lugar que yo sé que a muchos de nosotros nos va a dar, como dicen por ahí, nos va a hacer el corazón chiquito, donde encontramos liderazgo autoritario, es en nuestras propias familias. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido familiares, padres, tíos, abuelos, que no solamente han mostrado, como lo decía mi hermana Nuri, machismo frente a otros, sino que realmente han ejercido un liderazgo nocivo que nos ha llevado incluso a resentirnos, a tener problemas, conflictos dentro de nuestras propias familias? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos enfrentado a eso también? O nosotros mismos en nuestros errores o en nuestra antigua vida o en nuestra poca preparación para ser padres nos hemos equivocado. Aún yo tengo 2 hijos y soy pastor y a veces mi esposa tiene que corregirme. No digas eso, no lo digas en ese tono, mira, ten cuidado. Entonces no estoy acá para criticarle a usted ni criticarme a mí, sino para entender que este mal del liderazgo autoritario que se refiere a Jesús es un mal que lo vamos a encontrar en todos lados, en cualquier lugar, aún en nuestras propias familias, y nos ha influenciado tanto que nosotros pensamos que así se lidera. Por eso estaban 2 hermanos diciéndole a Jesús: queremos estar allí al lado tuyo porque creemos que el liderazgo se trata de la posición. Creemos que el liderazgo se trata de estar al lado, en el lugar más cerca de quien tiene más poder. Se trata de la posición y se trata de lo que podemos hacer con la gente y no hacer por las personas, por la gente. Y como dice una frase, todos tenemos los líderes que merecemos. Y hay aquí algunas paráfrasis de esta frase. He visto algunas frases que dice: todos tenemos los gobiernos que merecemos, o tenemos los líderes que merecemos, pero yo creo que una mejor frase sería: todos tenemos los líderes que formamos. Porque como sociedad los líderes que están alrededor nuestro son producto de la formación que nosotros mismos como sociedad estamos dando. Entonces la culpa no es de la vaca, la culpa no es de otro, la culpa no es de esta sociedad corrupta, la culpa es de nosotros también. Porque de alguna u otra manera formamos parte de esas familias que está incentivando, motivando o enseñando o promoviendo un liderazgo autoritario y nocivo. Porque todo líder autoritario se formó de un hogar, vino de una casa. De algún lado tuvo que salir, de alguna familia tuvo que venir, de alguna escuela tuvo que salir. O sea, de algún lado tuvo que aprender todo esa mala manera de liderar. Y tal vez tuvo esos padres autoritarios, profesores autoritarios, amigos autoritarios y un sistema que nos impulsa cada vez más a ponernos a nosotros en primer lugar antes que a los demás. Y lo justificamos tal vez diciendo: es que eso se llama amor propio, eso se llama tener alta autoestima, eso se llama no ser mediocre, tener carácter para gobernar. Algunos justifican eso diciendo: es que esta persona, si no tuviera ese carácter, nadie se movería. Entonces, por eso está bien que sea autoritario y nos someta a todos, porque eso es lo que necesitamos. He escuchado mucho en las redes sociales hoy en día: ya estamos hartos de todos estos líderes políticos, estamos en un dictador. No sé cuántos han escuchado esas frases. Y la verdad es que eso sabe cómo se llama según las Escrituras: altivez, soberbia, orgullo, y todo eso Dios lo resume como pecado. No es que fuerte carácter y que alta autoestima, se llama pecado. Se llama pecado. ¿Por qué se llama pecado? Porque la altivez y el orgullo y la prepotencia es algo que Dios aborrece y castigará duramente. Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos.
Al altivo lo mira de lejos. Es un sinónimo de prepotente, de orgulloso. Proverbios 6, 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. En primer lugar está los ojos altivos. Al prepotente, al orgulloso, al altivo, Dios lo mira de lejos y lo domina. Isaías 2:12 dice: pues el Señor de los ejércitos celestiales tiene asignado un día de juicio, y Él castigará al orgulloso y al poderoso, y derribará todo lo que esté enaltecido. Todo ese liderazgo autoritario, lo que provoca que las personas tengan ese liderazgo autoritario, que es altivez, orgullo, prepotencia, viene de un corazón pecaminoso, de una naturaleza pecaminosa propia, inherente al hombre sin Dios. Entonces, esa es la raíz de ese liderazgo autoritario que ejerce el hombre. Un corazón pecaminoso, un corazón que no ha atendido la voz del Señor, un corazón que con prepotencia busca ser servido y no busca el beneficio de los demás, sino su propio beneficio. Como sociedad, como familias e incluso a veces como iglesia, nos hemos alejado completamente del modelo de liderazgo de Dios. ¿Por qué? Porque o no conocemos a Jesús o lo conocemos muy poco. O no conocemos a Jesús de plano o lo conocemos muy poco. No lo suficiente para aprender el modelo de liderazgo que no solo nos enseñó, sino que con su vida ejemplificó. Volvemos a Marcos 10. Dice: ustedes no pueden llevar ese tipo de liderazgo como lo llevan los gobernantes de este mundo. En el 43 dice: pero entre ustedes será diferente. ¿Cuál es la diferencia? El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahora quiero hablar del liderazgo que se enseña en las Escrituras. Un liderazgo de servicio. Un liderazgo de servicio. No es el liderazgo autoritario que estamos acostumbrados a ver, hermanos. En nuestros hogares, en la política, en la universidad, en cualquier lugar en el que estemos. No. Es un liderazgo de servicio. Y es el llamado que nos hace Jesús en Marcos 10. Cuando nosotros vemos acá y leemos en Marcos 10 que el que quiere ser líder deberá ser sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo a los demás, Jesús no está hablando de algo imposible, sino que Él mismo se pone de ejemplo y dice: pues ni aún el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Si usted entiende el contexto de ese término, el Hijo del Hombre, a lo largo de las Escrituras, va a saber que ese término, el Hijo del Hombre, no solo se refiere a Jesús como hombre, porque pareciera eso, ¿no? Jesús refiriéndose al Hijo del Hombre como Jesús siendo hombre, sino que se refiere tanto a Jesús como humano, pero también como el Mesías prometido, quien posee toda la autoridad para gobernar todo el universo, siendo Dios mismo. El Hijo del Hombre no se refiere solo a Jesús en su humanidad, sino también en su divinidad. Y Jesús dice, no se asuste, hermano, y Jesús dice que ni aún en el lugar de autoridad en el que se encuentra Él, vino para ejercer un liderazgo autoritario, buscando que los demás le sirvan, sino que vino a servir a otros para dar su vida por otros. Si entendemos quién era Jesús, el que está diciendo estas palabras, que era el Rey del universo y la autoridad suprema sobre toda la creación misma, no hablando de solamente Él como humano, como persona, como maestro, como profeta, como discipulador y mentor, sino Jesús mismo en su divinidad, en su esencia divina, diciendo: ni aún el Hijo del Hombre, ni aún el Dios encarnado ha venido para buscar ser servido, sino que vino a servir a otros, a dar su vida por otros. Y es así como ustedes deben servirse unos a otros, es así como ustedes deben buscar ser líderes. Ya la historia fuera diferente, porque ya entonces decimos: ok,
Entonces, todo lo que he visto en cuanto al entendimiento o comprensión de autoridad con mi papá, con mi maestro, con el vigilante, con el policía, con el presidente, con quien sea que nosotros haya influenciado nuestra mente y corazón, está totalmente contrario y distante a quien era Jesús y lo que Él hizo por sus discípulos y lo que Él enseñó. Y atendiendo estas palabras, dice que ni a Él, en otras palabras, ni Él teniendo el derecho y estando en ese lugar de autoridad, no vino para poder ser servido, sino para servir y dar incluso su vida por otros. Cuando yo leía esto otra vez y otra vez, el único pasaje, esto es un pasaje paralelo, aunque no lo dijo Jesucristo, lo dijo Pablo. Por favor, búsquenlo en sus escrituras, Filipenses 2, 2 al 11. Versículo 2 en adelante, en traducción, nueva traducción viviente, dice: entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y versículo 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Sigue diciendo: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pablo en esta carta llama a los filipenses a amarse unos a otros y a trabajar en unidad. Dice: ámense unos a otros y por favor, pónganse un mismo propósito, trabajen en unidad. Ámense unos a otros. Y da un consejo muy parecido, muy paralelo a lo que Jesús enseña a sus discípulos, haciendo un contraste entre el egoísmo y la humildad, a la cual nos lleva a considerar a los demás incluso mejores que nosotros. Hace el contraste entre cuando muestras un interés genuino y te ocupas egoístamente de tus propios intereses. Y es el mismo contraste que hacía Jesús entre ese liderazgo autoritario y el liderazgo de servicio que Él ejemplificó. Y luego cita el ejemplo de Jesús. Y dice que ese es el mejor ejemplo de liderazgo que nosotros podemos tener. Un liderazgo de servicio, no autoritario. Y en ese ejemplificar a Jesús, al menos hay 3 cosas que a mí me gustaría que usted se lleve con respecto al significado del liderazgo de servicio que Dios nos llama a tener. El versículo 6 dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Por favor, anote, subraya, acuérdese de eso. No se aferró, sino que aprendió a renunciar a los privilegios. ¿Cómo aprendemos en medio de un mundo que nos ha enseñado cómo liderar, cómo influenciar, cómo ejercer autoridad de una manera? ¿Cómo hacemos ese contraste? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo practicamos? Acá dice, Pablo dice, consideren a Jesús, el cual no se aferró, sino que aprendió a renunciar a los privilegios. ¿Y cuántos de nosotros no podemos decir que nos cuesta renunciar? ¿Sabe por qué nos cuesta renunciar? Porque por lo general nos creemos merecedores de las cosas que tenemos. No hemos entendido que todo lo que tenemos lo tenemos por la gracia del Señor. Entonces, cuando tenemos un rol de liderazgo, ¿qué decimos por lo general? Es que me lo gané. Es que obviamente, pues, los años que me ha llevado a estudiar. O es que obviamente el capital o la plata que tengo. Por algo soy el dueño de esta empresa. O por algo soy el jefe aquí. ¿Me doy a entender? Muchas veces nosotros ejercemos ese liderazgo autoritario porque no estamos totalmente convencidos o entendidos de que, aunque sí es verdad que nos esforzamos,
por ser buenos mayordomos y buenos administradores de lo que Dios nos da, a veces creemos que eso es solamente por nuestra causa y no entendemos la gracia del Señor, que es por Él que tenemos los dones que tenemos, los recursos que tenemos. Y el principio de mayordomía, que Él es el dueño de todo, y que nosotros somos administradores de lo que Él nos da. Y como nos creemos dueños, amos y merecedores de todo, no estamos dispuestos a renunciar a nada. No queremos renunciar porque pensamos que cuando renunciamos perdemos, y nadie quiere ser un perdedor. Porque el mensaje hoy en día es: no seas un perdedor, tú eres un ganador. Ese es el mensaje hoy en día. Entonces, todos escuchamos a cada rato: no seas perdedor, no seas perdedor. Y cuando por ahí se lee en la Biblia, ¿no?, que tienes que perder para ganar, no, eso lo borro, como que no le presto atención, lo paso rápido. Eso debe estar mal, está mal traducido. Porque no estamos acostumbrados a ese tipo de mensajes, pero Jesucristo nos enseña a no aferrarnos, sino a renunciar. A renunciar. Y es que así funcionan las cosas en el reino de Dios. Todo funciona al revés. El que quiere vivir, ¿qué tiene que hacer? Morir. El que quiere tener más, ¿qué tiene que hacer? Despojarse. Porque Dios da semilla, ¿a quién? ¿Al que se la come? No, al que siembra. Dios da semilla al que siembra, al que se despoja, al que aprende a invertir, al que aprende a poner al servicio de Dios y de otros lo que Dios le ha dado. Y el que quiere liderar, acá está diciendo: no ocupe los primeros lugares y se aferre al puesto y se aferre al rol, sino que dice: renuncia como Jesús renunció a esos privilegios que este mundo te otorga. Por lo general, el liderazgo autoritario está buscando reconocimiento. ¿Cuántos de nosotros no hemos buscado alguna vez que alguien nos aplaude y nos reconozca nuestros logros? Dice: oiga, pero eso está bien, pastor. Está bien que se vean reconocidos nuestros logros. Lo que está mal es que vivamos ejerciendo ese liderazgo buscando solamente aplausos, cuando en realidad es algo a lo que deberíamos renunciar, porque eso lo que muestra es orgullo en nuestros corazones. Quien debería reconocer nuestro trabajo y nuestro servicio es Dios. Y Él ya nos ha hecho merecedores de un reino por su gracia, no merecedores por nuestras propias obras, sino merecedores por su gracia. Y nos espera no solamente un reino que podemos palpar y ver en esta tierra, en el cual podemos confiar en el Señor, que Él guarda nuestros corazones y nos da paz y gozo, sino que nos espera un reino eterno, que aún aunque la muerte nos visite, estaremos un día junto a nuestro Señor. ¿Qué privilegio más grande? ¿Qué recompensa más grande? ¿Qué reconocimiento más grande? ¿Habrá algo que se le compare a eso? No, la gente anda buscando que se le reconozca aquí en la tierra, porque vida hay una sola. Entonces, como vida hay una sola, aquí es que yo merezco los aplausos y el reconocimiento. Y andamos allí tras los aplausos, los reconocimientos, los diplomas, y andamos allí buscando que todo el mundo conozca nuestro nombre, que todo el mundo nos aplauda, y a eso hay que renunciar. No digo que no vaya a llegar, naturalmente. Llega, obviamente, cuando haces un buen trabajo. Hay un reconocimiento, hay un aplauso, hay un gracias, pero no es algo que deberíamos estar buscando. Más bien, si en su corazón usted está en algún rol de autoridad, algún tipo de liderazgo, un líder siervo, un liderazgo de servicio, se trata de no estar buscando esas cosas, sino aprender a renunciar a esa búsqueda de aplausos y de reconocimiento. Ojo, que digo renunciar a esa búsqueda y dejar que si tiene que llegar, que llegue. Y cuando llegue, aprender a tener humildad en nuestros corazones para reconocer por quién es que estamos donde estamos. Por quién es que tenemos lo que tenemos. ¿Me estoy dando a entender? Debemos que renunciar a esos reconocimientos que a veces nos hacen pensar que somos mejores que otros. ¿Se recuerdan ese liderazgo autoritario y prepotente que lo que hace es pensar que es mejor que otros? Esa persona se cree mejor que otras. Bueno, muchas veces los reconocimientos nos llevan y nos impulsan más bien a creer que somos mejores que otros, porque yo tengo más diplomas, porque yo tengo más títulos y por eso yo soy mejor que otro. Y yo le voy a decir algo. La verdad es que todos, al tener dones diferentes, sí es verdad que unos somos mejores que otros en ciertos aspectos, pero en el reino de Dios ninguno ha de creerse mejor que otro, sino que todos nos hemos de considerar como iguales, hijos de Dios, amándonos unos a otros entrañablemente.
como Dios nos ama y nos trata a todos por igual. No sé si me doy a entender. Es verdad que algunos hemos de recibir reconocimiento, algunos hemos de reconocer que otros son mejores en ciertos aspectos, en la administración, en el servicio, en la enseñanza, en el liderazgo, en el emprendimiento, en la academia, en la enseñanza. Es verdad que hemos de ser mejores que otros, pero el que es mejor no ha de reconocerse a sí mismo como mejor, creyendo que es más importante y poniéndose por encima de otros. ¿Sí me explico? Sino que ha de ser un reconocimiento ordinario y normal, producto del servicio que está brindando a los demás. Porque obviamente, pues el que enseña bien, vamos a reconocer y a darle gracias por la enseñanza que dio. El que ejerce bien su liderazgo de servicio, vamos a reconocer y vamos a decir gracias por todo eso que estás haciendo por nosotros y estás liderando. Obviamente va a haber un reconocimiento, pero el que ejerce el liderazgo de servicio no ha de reconocerse como más importante. Ha de renunciar a eso, a esa búsqueda incesante de aplausos, de reconocimientos, de diplomas y todo lo que comentaba. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? No se me duerma, no se me desconcentre. Sí, ¿verdad? Baja la luz y se pone tenue y es como que... Atiende a esto que va a ser importante para toda su vida. Por favor, hermanos, aprendamos a renunciar a la adulación que nos hace pensar que los demás están para servirnos y hablar solo bien de nosotros. ¿Cuánto nos gusta que las personas que estamos nosotros liderando hablen bien de cuán bien hacemos nuestro trabajo? Y nos gusta que nos digan, ay, jefecito, ay, pastorcito, mi líder, mi padre espiritual. No sé cuántos han escuchado esos términos en iglesias, en la familia. Y ahí estamos, adulando a otros. Y esos otros, ¿saben lo que están haciendo muchas veces? Llenando su corazón de orgullo. Amando esa adulación. Amando esas palabras. Y guardándolas en su corazón para pensar que merecen ser servidos. Y merecen esas palabras. A eso es lo que Jesús renunció y nosotros tenemos que aprender a renunciar. A ese reconocimiento, aplausos, adulación muchas veces de las personas. Renunciar a las comodidades que nos alejan de Dios y de las personas que Dios mismo nos ha llamado a servir. ¿Cuántos de nosotros en ese rol de autoridad, el mundo nos ha hecho pensar que el que más autoridad tiene y el que mejor ejerce el liderazgo o el más alto puesto de liderazgo debe ganar más plata? Y como tiene más plata, entonces mejor carro, mejor casa, mejor todo. Y llega un punto en el cual yo mismo he podido percibir aquello y Dios me libre y Dios nos libre a todos de que llega un punto en el cual toda esa comodidad y dinero y posesiones nos aleja completamente de las relaciones de quienes nosotros servimos. Y esto lo digo en el ambiente familiar, en el ambiente eclesiástico, en el ambiente laboral. Yo le preguntaba la otra vez a mi hermana que trabaja en una empresa, porque me contaba que ya era el año pasado, y decía es que nos vamos a reunir todos para irnos a un lugar, todos los que trabajamos en la empresa nos vamos a ir a un lugar para poder compartir, para poder irnos a la piscina, para poder tener un día de recreación. Y le decía, ¡qué chévere! Seguramente tu jefe fue el que promovió eso. Y me dice, no, a él ni lo invitamos, ¿sí sabe? ¿Cómo que no lo invitamos? Porque él solo llega, nos saluda, hola y chao, y nos llama a reuniones para que cumplamos nuestro trabajo. Nada más, nosotros no tenemos ninguna relación con él. Nosotros que somos amigos entre nosotros y nos queremos ir a recrear y todo chévere. Y le digo, pero ustedes trabajan los sábados. Sí, pero todos vamos a faltar. Entonces vamos a boicotear el trabajo del sábado y nadie va a ir a trabajar. Le digo, pero díganle a su jefe o invítalo, ¿no? En consideración para tu jefe. Yo porque también tengo un emprendimiento y a mí me gustaría que si las personas que trabajan conmigo hacen algo, al menos me avisen, pues al menos me den la libertad de decirles, oye, estoy ocupado, no puedo, pero que tengan algo de consideración. Me dice, ¿qué le vamos a estar invitando? Nadie le va a decir algo. Y decía, wow, qué liderazgo tan autoritario, de manera que está tan alejado de la gente que está allí conviviendo no sé cuántas horas, 6, 8, 10 horas en el trabajo, y la gente no tiene una relación de confianza como para poder decirle, oye, te invitamos, más que sea dinos que no, pero la consideración, te estamos invitando. No pasa eso en los trabajos, en la universidad, en la familia mismo a veces, en las iglesias. No pasa eso. ¿Por qué? Porque a veces no es solo producto de... Y yo, ojo, no estoy poniendo
en mal plano a mi hermana que me contaba esto, sino que lo que estoy diciendo es que a veces el que ejerce ese liderazgo es tan autoritario que ¿qué hace o qué permite? Que las otras personas se sientan demasiado alejadas porque esa persona se ha vuelto tan cómoda, tan llena de riquezas, tan alejada de las necesidades de los demás, que ya no hay una relación, ya es difícil poder conectar, ya es difícil. Solamente se ha vuelto una cotidianidad entre la actividad laboral, académica, de mentoría, de discipulado, y pasa en todos lados. A eso hay que renunciar. Y la última cosa, porque puedo alargarme aquí 2 horas hablando a lo que hay que renunciar. Renunciar a esa seguridad que muchas veces nos brindan, esas posesiones, esas riquezas, cuando la verdadera seguridad viene de Dios. El que está en rol de autoridad o en un rol de liderazgo, muchas veces, ¿dónde pone la mira? Pone la mira en la cuenta bancaria, pone la mira en las posesiones que tiene, pone la mira en ese puesto de trabajo que tiene y piensa que esa es su seguridad. La seguridad está en Dios. Y ojo, que no está mal tener un ahorro. Ojo, que no está mal tener y ser buen administrador de lo que Dios nos da. Lo que digo es, cuando tu seguridad y tu corazón buscan los aplausos, el reconocimiento, la comodidad, las posesiones, la seguridad en todo eso. Quiero que quede claro, hermanos. A eso es lo que tenemos que renunciar. Y hay tanto, aún más de lo que debemos renunciar. Y meditemos en lo que muchos de nosotros aún nos estamos aferrando. Y a qué privilegios nos estamos aferrando y hemos anhelado tanto que no estamos dispuestos a renunciar. ¿A qué tantas cosas nos estamos aferrando y no estamos dispuestos a renunciar, hermano? Creo que esa es la meditación. Y por último, dice en Filipenses que Jesucristo adoptó la posición de un esclavo. Adoptó la posición de un esclavo. ¿Cuándo adoptó la posición de un esclavo Jesús? Al menos quiero que recordemos el pasaje cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Vayamos a Juan capítulo 13. Juan 13, versículos, del 1 en adelante, habla de cómo Jesús lava los pies de sus discípulos. Usted dice, qué bonita acción, qué bonito que Jesús le lavó los pies. ¿Usted tiene idea de lo que significó eso? ¿Cuál es el mensaje profundo que hay allí? Y yo he escuchado muchas enseñanzas de aquello, yo lo he enseñado también. Lo que pasa es que culturalmente eran los sirvientes y los esclavos de la casa los que lavaban los pies a los invitados. Entonces Jesucristo se humilló y tomó forma de esclavo porque Él hizo lo que un servidor de la casa debería hacer, lavarle los pies a los invitados. Y ahí hay sacrificio. ¿Por qué hay sacrificio? Porque los pies, ellos andaban con zapatillas en el polvo, entonces estaban sucios esos pies y apestosos. Entonces Jesucristo se sacrificó y ahí le lavó los pies. Usted podría pensar eso, y yo he escuchado mucho esa enseñanza, ¿no? De cuánta humillación para el Hijo de Dios tener que inclinarse y lavar los pies de los discípulos, esos pies polvorientos. Hermanos, no se queda allí la enseñanza. Es una enseñanza mucho más profunda que eso. Leamos Juan 13 del 1 al 7. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, primer mención de Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y que regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la cintura y echó agua en un recipiente. Y luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Y Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar, 2 veces hablando de Judas,
Y a eso se refería cuando Jesús dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Hasta allí nomás, hasta el versículo 17. Yo meditaba en cómo Jesús tomó esa posición de esclavo al lavarle los pies a los discípulos y decía, ay, tiene que haber algo más de solamente arrodillarse y lavarle los pies a los que le enseñan. Y cuando leía, y hacía mención a lo de Judas, yo meditaba y también escuchaba algunas enseñanzas que decían, aquí el verdadero problema, el verdadero conflicto en la mente de cualquier hombre es tener que servir a quienes tú sabes que te van a traicionar. Porque estamos muy acostumbrados a darle la mano al que nos ama, a servir al que nos sirve. Pero Jesús no hizo eso. Jesús dio su vida por aquellos que eran sus enemigos. No solo dio la vida por aquellos que le amaban. Él fue a la cruz para morir por todos, dice las Escrituras. Y todos es todos. Así que aquellos que habrían de reconocerse como los enemigos de Dios, Cristo también murió para que puedan ser salvos. El sacrificio de Cristo es un amor inagotable y su misericordia se extiende tan grande que aún para aquellos que lo han de traicionar, es que Jesucristo no solamente lavó sus pies, sino que también fue a la cruz. Yo digo, aquí hay algo mucho más profundo e interesante de conocer y entender acerca de el adoptar la forma de un esclavo. No es solamente humillarme a hacer lo que los esclavos hacen, es hacerlo por aquel que no lo merece delante de mí, por aquel que me va a traicionar, por aquel que no es digno, según mi perspectiva, de que yo le lave los pies, de que yo le sirva. El ejemplo y la enseñanza de adoptar la posición de un esclavo es que un esclavo sirve a su señor independiente de su señor le pague bien o le pague mal, porque es su señor. Ese es el ejemplo de la relación entre un esclavo y un amo. Pero acá, como no hay señor y esclavo, sino que dice que todos somos como esclavos sirviéndonos unos a otros, el punto es que nosotros en nuestros roles de liderazgo de servicio tenemos que mostrar verdadero amor por el que lo necesita, no por el que lo merece. Repito nuevamente, el liderazgo de servicio no es otra cosa sino mostrar verdadero amor por el que lo necesita y no por el que lo merece. Porque según nuestra perspectiva, si nosotros supiéramos que hay alguien que nos va a traicionar, ninguno de nosotros se humillaría delante de esa persona. Más bien lo acusaría lo más rápido que pueda y le sacaría en cara, oye, pero tú me vas a engañar, tú me vas a traicionar, ¿por qué eres así? ¿Por qué me vas a hacer eso? Y le recriminaríamos y le diríamos hasta de la A a la Z, si nos enteraríamos que alguien nos va a hacer daño. Es lo natural. Jesucristo, aunque sabía aquello, se sentó a la mesa, compartió una cena con Judas y le lavó los pies. Y no digo que no haya mérito en hacer lo que hizo Jesucristo, por si acaso, de lavarle los pies a sus discípulos. Lo que digo es que hay algo más allá. Dentro de ese grupo de discípulos había alguien que lo iba a traicionar. ¿Cuántos de nosotros no ejercemos el liderazgo, una vez más, basado en la gente que está dispuesta a aplaudirnos, reconocernos, darnos palabras bonitas, darnos el gracias, pagarnos por aquello? Pero no estamos dispuestos a hacerlo por aquellos que necesitan ser servidos, necesitan ser amados. Por eso creo yo que qué importante es que nosotros aprendamos lo que Jesús hizo, no solamente la renuncia y la adopción como esclavos, sino también la obediencia a Dios. La obediencia a Dios, la humillación, dice que Jesucristo se humilló en obediencia a Dios. ¿Cuánto se humilló? ¿Y cuánto obedeció? Hasta la muerte misma. Obedecer la voluntad de Dios, a pesar de que eso a mí no lo entienda, no me agrade, no sepa cómo se hace. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Y es soberana y es perfecta por encima de nuestros propios caprichos y de nuestros propios planes.
Dios hace cosas y a veces tiene planes que nosotros no entendemos, ¿verdad? Y cuando nos enfermamos, o cuando se nos pierde algo, o cuando hacemos un mal negocio, o cuando algo pasa y perdemos, ¿qué decimos? Seguramente fue un castigo. Algo debí haber hecho mal. Algo Dios tiene contra mí. Pero a veces es parte del plan de Dios, para enseñarnos a renunciar, para enseñarnos a depender de Él, para enseñarnos a adorar. Porque si normalmente no estamos buscándole, normalmente no estamos alabando, no estamos orando, el Señor permite muchas veces enfermedades para la gloria de Él, para que nuestros corazones se rindan delante de Él. Y no necesariamente son castigo, hermano, a su pecado. Son situaciones que Dios permite en nuestra vida. Enfermedades, situaciones difíciles económicas. Yo siempre traigo el ejemplo del joven rico. Digo, ¿no hubiera sido más fácil que le pida todo ese dinero para darse a los pobres? Estoy pensando como Judas. No, ese pensamiento no está bien. Al joven rico, Jesucristo, ¿qué hizo? Dijo, renuncia a todo eso que tienes. Porque su corazón estaba enaltecido, su corazón había orgullo, en su corazón no estaba realmente Dios. Cumplía todos los mandamientos, hacía todas las cosas de la ley, había religiosidad, pero no estaba realmente la palabra del Señor en su corazón. No amaba a Dios sobre todas las cosas. Pero cuando tú amas a Dios, obedeces. No importa si el Señor te llama a renunciar a todo, obedeces. Hace 2 semanas teníamos aquí a los jóvenes de Jucún. Jóvenes de 18, 19, 20 años. Y yo la verdad todavía no se me va esa imagen de todos estos jóvenes allí y es la señora de 65 años al lado de ellos haciendo misiones. Y yo decía, están renunciando. Y les decía, oye, ¿y tu carrera? Y muchos aquí les preguntaron, yo estaba en la mesa y la mayoría le dijo, oye, ¿y tu carrera? O sea, todo el mundo estaba como que pendiente. Aquí yo vi que la pregunta que más le hicieron a los misioneros que compartieron con nosotros era, ¿y tu profesión? ¿Y tu carrera? Sí, escuché varias veces y yo también en mi mente, bien que le hicieron porque yo también quería preguntarles de eso. ¿Y tu carrera y tu profesión? Y la respuesta de ellos era que el Señor los llamó a servir a esa corta edad y que lo que estaban estudiando y haciendo era su carrera, su profesión. Ellos estaban estudiando, preparándose y capacitándose para ser profesionales en las misiones. Esa fue la respuesta de ellos. A la corta edad, sí. Y yo me quedé súper animado porque digo, wow, ¿hace cuánto Dios no me habrá estado llamando también a mí a ser un profesional en la predicación, en la labor misionera? Y no he aprendido a renunciar, no he aprendido a ser un siervo, un esclavo, o no he aprendido a obedecer el llamado de Dios por tantas cosas. En serio, hermanos, todos pongámonos a cuentas delante del Señor y miremos a Cristo. Y no entristezcamos nuestros corazones, porque usted dice, es que tan lejos estoy de Cristo. Ay, qué difícil es ser como Cristo. No, más bien humillémonos delante del Señor y digamos, Jesucristo, ayúdame a entender tu plan en medio de mi desdicha, en medio de mi necesidad, en medio de mi liderazgo autoritario que muchas veces ejerzo, y enséñame a ser un siervo como tú, un siervo para tu gloria, un líder siervo que pueda ejercer ese liderazgo de servicio como tú lo hiciste. Ayúdame a amar a mis enemigos, ayúdame a amar a ese Judas que tal vez está ahí en tu trabajo, en tu iglesia, en tu grupo de discipulados, no sé. Ayúdame a amar verdaderamente como tú amaste. Ayúdame a ser obediente a tu llamado, no importando la edad que tengas ni las cosas que tengas que renunciar. Esa es la meditación final con la que deberíamos terminar en nuestra oración. Y no entristezca su corazón, yo le voy a decir por qué. Gócese. ¿Sabe por qué? La buena noticia es que Él nos ha dejado su Espíritu Santo. El mismo Espíritu que le dio fortaleza a Jesús para poder ser un siervo y poder ser el mejor líder que la humanidad ha conocido. Ese mismo Espíritu habita en usted y le puede ayudar y nos va a ayudar a ejercer un liderazgo de servicio si nosotros aprendemos a orar, a buscarlo en su palabra, a poder tener intimidad con Dios, a poder pedirle al Espíritu Santo que nos llene cada día más. Nos va a ayudar. A usted como padre para discipular a sus hijos, a usted como jefe para discipular a los que tiene a su cargo, a usted como maestro para discipular a sus alumnos. Todos estamos en roles de liderazgo y de autoridad, solo que no lo hemos visto. Pensamos que es nomás el trabajo que me da plata. No es el trabajo que me da plata, hermano, no es el puesto que tengo. A usted como hermano mayor en una familia, a usted como parte de una iglesia con los dones que Dios le ha dado. Y sí, aquellos que ya están mentoreando y discipulando en esta iglesia también, obviamente, para ellos también es el mensaje, para aquellos que están ya en procesos ayudando a otros en su crecimiento espiritual.
Para todos es este mensaje, hermanos. No es solo para unos cuantos. Amén. Amén. Acompáñame a orar, por favor. Amado Dios, amado Rey, aquí estamos, Señor. Listos y dispuestos, Señor, para que usted saque a la luz y traiga, Señor, a nuestra mente todas las cosas a las cuales aún necesitamos renunciar, aún necesitamos corregir, aún necesitamos, Señor, no aferrarnos. Padre, hoy quiero rogarte, Espíritu Santo de Dios, quiero rogarte, Señor, que todos nosotros, los que estamos aquí presentes, que hemos escuchado tu mensaje, podamos ponernos a cuentas contigo, Señor. Te pedimos perdón, Padre, por las veces que nosotros hemos entendido o malentendido el liderazgo, Señor. Y hemos pensado que todos esos ejemplos autoritarios de liderazgo y de autoridad son las que nosotros debemos imitar, cuando Jesucristo mismo nos deja este ejemplo. Jesucristo, enséñanos cada día. Espíritu Santo de Dios, llénanos cada día de sabiduría. Produce un fruto en nosotros que abunde en amor, en gozo, en paz, en benignidad, en bondad, en mansedumbre, en dominio propio, para poder servir a aquellos que aún, Señor, sabemos que no van a darnos aplausos ni reconocimientos, sino que aprendamos a ir hacia aquellos que usted nos llama, Señor. Aprendamos, Señor, a liderar como siervos aquellos que usted nos llama, Señor, a servir. A pesar, Señor, que muchas veces no escuchen nuestro consejo. A pesar, Señor, muchas veces que no nos den ni siquiera las gracias, Señor. Enséñanos a ser siervos como tú lo fuiste, Señor. Porque tú lavaste los pies de aquellos que iban a correr, Señor, y te iban a abandonar. Y que habría de entregarte, Señor. Enséñanos a lavarnos los pies unos a otros. Enséñanos, Señor, a ejercer un liderazgo bíblico, un liderazgo sano, un liderazgo guiado por tu Santo Espíritu. Y enséñanos, Señor, también como cristianos e hijos tuyos, Señor, a hacer influencia en esta sociedad que tanto necesita aprender de ti. Señor, aquí estamos, Señor, con una actitud de arrepentimiento, con un corazón rendido delante de ti, Señor, para que tú hagas algo en nosotros, en nuestra familia y en nuestra nación. Señor, hoy mismo, Señor, palpamos la negligencia del autoritarismo, Señor, de nuestros líderes en nuestro país. Y oramos, Señor, por ellos para que se arrepientan y para que te busquen y te conozcan. Pero, Señor, es nuestra labor y es nuestra responsabilidad, Dios, el que usted esté en medio de nuestra familia, Señor. Que usted esté en medio de nuestros matrimonios. Que usted esté en medio, Señor, de la crianza de nuestros hijos. Que usted esté en medio de nuestra labor de trabajo. Que usted esté en medio, Señor, de la labor de consejería que hacemos, en la labor de mentoría, que usted esté en medio de la labor académica que realizamos, Señor, para que todas las cosas que hagamos traiga gloria y honra a tu nombre, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que usted nos ayuda y que usted está, Señor, en nosotros y con nosotros cada día hasta el fin. Descansamos, Señor, en que usted obrará en nuestros corazones. Descansamos, Señor, en que su obra perfecta, Señor, ya ha comenzado y que se perfeccionará, Señor, cada día, porque usted nos ama infinitamente, Señor. Enséñanos a amarnos unos a otros, así como usted nos ha amado, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Amén y amén.